audacia es un atributo que se le reconoció al expresidente Néstor Kirchner en su momento, cuando asumió el gobierno en 2003, con una legitimidad de origen más bien debilitada. Tenía, como el kirchnerismo nos suele recordar a menudo, apenas el 22% de los votos. Tenía un trabajo por delante cuando la economía estaba saliendo de la crisis, la Argentina estaba saliendo de su crisis, y Duhalde había hecho un trabajo ya de ajuste y de trabajo sucio que no, bien ponderado será en su momento. Audacia se le pide a la próxima generación de dirigentes políticos, a los que continúen la fase, la etapa del kirchnerismo, a los candidatos presidenciales, pero otro tipo de audacia. Audacia para hacer acuerdos, para negociar, para tener conciencia de que ninguno por sí mismo se puede valer para enfrentar los desafíos que presenta el año 2016, después de 12 años de distribucionismo. ¿Será la audacia que muchos están hablando para desarmar algunos de los controles, algunas de las medidas que, al menos en el terreno económico, se han ido acumulando durante los últimos años y con las que el kirchnerismo parece decidido, y tal vez más decidido que nunca, a convalidar de acá hasta fin de año? ¿Será ese tipo de audacia también? Tal vez para tomar medidas que no van a ser medidas impopulares, por decirlo de manera clave, ¿no? Clara. Impopulares para que un presidente, alguien que asume en diciembre, sabe que tiene que gobernar durante 4 años y luce poco probable que la economía, con estos controles, con este régimen, crezca durante 4 años o le dé satisfacciones a un presidente que asume en diciembre del 2015, ¿no? Con este mismo esquema. Con una agenda complicada, ¿no? Difícil. Con una agenda complicada y, como bien vos decís, deberá mostrar audacia para dejar muchos de los vicios o muchas de las medidas que sí les ha dado resultado al kirchnerismo, pero no está tan claro que le dé resultado al próximo presidente. El kirchnerismo se está yendo del poder con niveles de aprobación inesperados, con niveles de aprobación bastante altos. 50% de aprobación leí. Hay una encuesta de OPCM que habla de 50% de imagen de la presidenta, otra de Poliarquía habla del 40-45% de aprobación de gestión. Niveles inesperados que indican que el próximo gobierno no va a tener mayoría parlamentaria, va a tener que convivir con, eventualmente, si el kirchnerismo no continúa en el poder, con una oposición fortalecida. Bueno, este fin de semana hubo dirigentes políticos que hablaron de este asunto. Rodolfo Terraño escribió una columna en Clarín. El expresidente Duhalde también habló de la necesidad de que la oposición se aglutine en una coalición de gobierno. Hablan de coalición directamente. Nosotros le vamos a preguntar esto a Rodolfo Terraño, que está con nosotros en el estudio, que todos conocen, político, escritor, ex jefe de gabinete. Y vamos a ver qué nos cuenta Terraño sobre cuáles son los desafíos del gobierno que viene. Además, le vamos a preguntar por su nuevo libro, Josefa, en su saga de investigaciones históricas sobre la vida del general San Martín. Bueno, nos presentamos. Vamos. Rodolfo Terraño con nosotros. Gracias, doctor, por estar. Gracias, Walter. Muy amable. Bueno, hicimos una introducción en la que nos basamos en buena medida en su columna del domingo en Clarín. Me llamó la atención que tanto usted como el doctor Duhalde hablaron de la eventualidad de un fracaso del próximo gobierno. Es decir, falta un año para que el próximo gobierno asuma, o un poco menos, pero esa posibilidad está latente ya desde tan temprano, que el próximo gobierno fracase. Si no se hacen ciertas cosas. Hay algo que no se tiene en cuenta. La mitad de los diputados quedan. 2/3 de los senadores quedan. Porque se elige solo senadores en 8 provincias de las 24. Claro, es 1/3 que se renueva y 50% de de diputados. Esto hará que nadie tenga mayoría en diputados y hará que seguramente el kirchnerismo, si se mantiene como tal, tenga 1/3 o más en el Senado. Con 1/3 se pueden bloquear leyes muy importantes.
la designación en la Corte Suprema del procurador, las leyes que el Ejecutivo mande en carácter urgente, muchas cosas que requieren mayorías especiales. A eso se agrega que, por supuesto, no tenemos o no tendrá el próximo gobierno una oposición débil, una oposición fragmentada. Hay una gran concentración en el peronismo con sus distintas variantes. Además, si las otras fuerzas peronistas quedan diluidas, va a haber una concentración en lo que hoy se llama kirchnerismo, con una buena imagen además de la señora Kirchner. Y los problemas, y esto lo sabe Ezequiel mejor que yo, son muy serios. Primero, hay algo que hace a la psicología social. Venimos de 10 años de crecimiento impulsado por el precio de las materias primas, que ahora están bajando. Y además, las situaciones creadas por este gobierno van a hacer muy difícil la solución. Por lo tanto, va a haber una tendencia colectiva a pensar, antes estábamos mejor. Entonces va a ser un gobierno con pocos instrumentos y sometido a una comparación. La gente no tiene por qué saber que el periodo de crecimiento obedeció a las materias. Resultado de un cambio de ciclo económico global. Así es, así es. Y para combatir la inflación, que tenemos no solo una de las más grandes del mundo, que está entre las 5 mayores, sino con una gran distancia sobre las que vienen después, para corregir tipo de cambio, para resolver ese problema que va a limitar cada vez más las exportaciones y va a aumentar las importaciones. Para todo eso, sin hablar de los problemas digamos, políticos, sociales, como la inseguridad o el narcotráfico, hace falta una gran concentración de poder que no va a tener el próximo gobierno, a menos que haya coaliciones y alianzas sobre temas de fondo entre las distintas fuerzas opositoras. Oficialistas. Que el acuerdo que están llevando a cabo el radicalismo y el PRO se encamina en pos de brindar alguna solución de ese tipo. Creo que en principio es un acuerdo electoral y que hay que añadirle antes de las elecciones acuerdos sobre políticas de fondo. Y me parece que además en el gobierno va a ser necesaria una ampliación de esos acuerdos con otras fuerzas. Esto puede hacer que la oposición, bueno, Macri o Sanz o Carrió, lleguen al gobierno, pero no que gobiernen, que no les va a dar facultad para gobernar si no hay todos esos acuerdos. ¿Por qué digo que tienen que ser previos? Porque cuando hay un acuerdo sobre para combatir la inflación vamos a hacer tales cosas, pero ese acuerdo es previo, la situación es muy distinta a la que se plantea cuando un gobierno decide hacer ciertas cosas y hay una diferenciación de la oposición que no está comprometida previamente a apoyar esas medidas. Como la situación es delicada y el poder no va a ser fuerte, me parece que es indispensable que haya acuerdos. Los acuerdos preliminares deberían ser lo más amplios posibles y si no se logran, luego en el Congreso, sin duda, me parece que un gobierno de coalición es importante, que haya una conducción donde se compartan los costos inevitables de este nuevo proceso y una legislación, un parlamento donde no se obstruyan las medidas que el gobierno tenga que tomar. Pregunto por el antecedente, porque lo que muestra de alguna forma es que esto no va a ser una transición normal de un gobierno en una alternancia eventualmente. Es casi una transición de un sistema predemocrático. Estamos pensando que hay una facción de todas las que integran el espectro político que va a estar obstaculizando la acción del próximo gobierno. Bueno, le pasó a Alfonsín. Creo que cuando hay una oposición fuerte y no hay acuerdos sobre cuestiones de fondo, no hay acuerdos preliminares, ocurren estas cosas. Alfonsín tuvo de su lado fuerza suficiente como para ganar 13 paros generales, pero no para derrotar a la hiperinflación.
Ahora, ¿qué ocurre justamente? Usted hace énfasis en el tema del poder dentro del Parlamento, pero usted mencionó el tema de los paros. ¿Qué va a ocurrir con el tema de la relación entre el próximo gobierno y los sindicatos? Va a ser difícil, pero mucho más difícil si tenemos un gobierno débil que no puede llevar adelante sus políticas. Yo no es que sea pesimista, Sí, ¿eh? sí. Creo lo que decía Adolfo Bioy Casares, que tanto el pesimismo como el optimismo son cuerpos extraños en la inteligencia. Uno tiene que tratar de hacer, a la medida de su capacidad, un análisis inteligente de las perspectivas. Lo estoy diciendo, si no hay una modificación de conductas, vamos a tener un gobierno débil en un momento en el cual hay que tomar decisiones fuertes y en un momento en el cual va a haber una predisposición social al descontento comparada con un periodo de prosperidad que tuvimos, por una razón externa, pero de todas maneras real. ¿Se puede pensar en una expresión de voluntarismo? Porque es muy difícil que, en general, la psiquis de las personas que quieren ser presidente de la nación son muy especiales, ¿no? Tienen egos extraordinarios y es muy difícil que se pongan de acuerdo de alguna forma, ¿no? Además, usted está sugiriendo que se haga antes de cualquier alianza, ¿no? O cualquier frente electoral. ¿Hay materia prima en Argentina entre los presidenciables o los dirigentes de primera línea para asumir este compromiso? En este momento hay varios que están en condiciones o creen estar en condiciones o esperan estar en condiciones en un momento de ganar las elecciones. Y todos tienen que saber esto que estoy diciendo, ¿no? Podrán no expresarlo, pero todos saben que pueden ganar y luego fracasar, ¿eh? Yo digo que cualquiera va a entender finalmente que hay que evitar que el helicóptero llegue a los 6 meses. ¿Cómo le ha ido? Porque usted está trabajando activamente con esta iniciativa. ¿Cómo le ha ido? Yo sé que no hay mucho que pueda contar porque... No, precisamente porque frustraría la iniciativa. Sí. Si yo le digo, este la aceptó, este no la aceptó, naturalmente estoy interviniendo en el campo político electoral. Claro. ¿Qué objeciones está encontrando? ¿Qué obstáculos está encontrando más que objeciones? ¿Son de carácter personal? ¿Son ideológicas, políticas? Son en algunos casos ideológicas y difíciles de resolver. Por ejemplo, hay una incompatibilidad entre ajustar tipo de cambio y contener la inflación. Porque la inflación se contiene cuando se usa el instrumento cambiario con un dólar bajo. Y eso que afecta a las exportaciones y incentiva las importaciones, no se puede corregir sin provocar un aumento aún mayor de la inflación. Para controlar eso hay que controlar gasto, ¿eh? Eso tiene un nombre terrible, ajuste. El ajuste se puede hacer con sentido social, sin sentido social, puede ser un ajuste neoliberal, puede ser un ajuste que tenga sensibilidad por los problemas colectivos, pero son decisiones que van a afectar, sin duda, comparadas con un incentivo al consumo que pudo hacerse durante mucho tiempo. De modo que creo no va a ser fácil llevar adelante estas cosas y, en efecto, muchos señalan esto y muchos señalan que un acuerdo previo pondría sobre la mesa cosas que conspiran contra el éxito electoral. Y no es sencillo resolverlo, claro, pero hay que hacerlo porque tratar de resolverlo después va a ser peor. Si hay voluntarismo en esto, bueno, por lo menos hay voluntad, ¿eh? A veces uno exagera la voluntad, pero sin un esfuerzo nada se logra. ¿Cómo compara usted hoy el diagnóstico que tienen las distintas fuerzas políticas de lo que se va a heredar versus el diagnóstico que se tenía en el 99 cuando se aprestaban a hacer gobierno? En ese momento el diagnóstico estaba muy claro o parecía estar claro. Hoy también parece estar claro. ¿Qué comparaciones hace usted? A mí lo que me dejó como enseñanza el 99 es que si no hay acuerdos previos, se va en situaciones límite a un desastre. Pero también no tiene que ver con que si el diagnóstico está
es acertado o no, porque pareciera Sí, hoy sí, que es- el diagnóstico del 99 fue errado. Sí, claro, sin Digo, duda. por ejemplo, mantener la convertibilidad. Sin duda, sin duda. Bueno, yo no es que tenga una visión retrospectiva de Y hubo acuerdo, digo, político, pero... Sí, pero yo no tengo en esto una visión retrospectiva para coincidir. Tuve 2 debates con el ministro Cavallo. Como presidente de la Unión Cívica Radical, lo primero que planteé fue salir del 1 a 1. Fui precandidato presidencial junto con De la Rúa. El partido eligió a De la Rúa porque yo planteaba exactamente salir del 1 a 1 y De la Rúa planteaba conmigo $1 peso, $1. Había más que una convicción en ese sentido, una especulación, porque en efecto 90% de la gente no quería salir del 1 a 1. ¿Por qué? Porque el gobierno radical había terminado con hiperinflación, la convertibilidad había terminado con la hiperinflación, y un radical diciendo vamos a salir del 1 a 1, bueno, generaba que mucha gente pensara, mira quién habla. Entonces, realmente había que salir, porque la convertibilidad que había servido para terminar con la hiperinflación, lo que hacía era afectar la competitividad y llevarnos a un desastre. Cuando yo dije que en marzo del 2012 podía estallar todo esto, bueno, parecía un pronóstico sí, apocalíptico, ¿no? Pero sí hubo un error, no tanto, curiosamente no tanto en el oficialismo. Duhalde estaba de acuerdo con que iba. Y por que eso había que perdió la salir. elección. Y por eso perdió la elección, en gran medida. Pero hoy usted ve la posibilidad, otra vez, de un diagnóstico errado. Sí. Claro, ¿cuál Sí. sería la convertibilidad de hoy? Bueno, Hoy. por un lado el tipo de cambio que no tiene la rigidez que tenía el 1 a 1, pero sí es un problema. La inflación también es un problema, tal vez no de tal magnitud, y como las que hubo, por supuesto, al final del gobierno de Alfonsín, y no tener conciencia de la debilidad que se va a tener para enfrentar estas cosas. Hay tal vez un optimismo forzado, porque uno no puede apelar al voto presentando un panorama negro, pero hay, incluso cuando uno habla con los dirigentes políticos, ¿no? Hay algo que es bastante, no solo en política, que es bastante común, que es el vos déjame a mí. La idea de que uno puede, que uno va a tener fuerza, que uno sabe cómo manejar las cosas, que además no son tan graves, y me parece que eso es un prólogo de un fracaso. Gracias, doctor Terraño. Muchas gracias. Volvemos en un minuto. Ya están llegando las nuevas estaciones automáticas de Ecobici, abiertas todo el año, las 24 horas del día y totalmente gratis. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/Ecobici. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es: qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Se fue Terraño, pero nos quedamos con su libro, que acaba de sacar Sudamericana, que se llama Josefa. Es la historia, la biografía de María Josefa Morales de los Ríos, una mujer desconocida para la historiografía argentina, pero que Terraño descubrió casi accidentalmente, revisando cartas del Libertador, una mujer que vivía en Mendoza y que era una especie de confidente, amiga íntima, como dice el propio Terraño, amante, ¿acaso? Esto no queda demasiado claro y Terraño deja abierta esa pregunta, pero también jugaba tenía una pieza política extraña en Mendoza antes del cruce de los Andes. Algunos dicen que era un espía, en el libro se lo sugiere. Bueno, Terraño tiene una larga historia, una larga saga de historias vinculadas a San Martín y es un libro seguramente para disfrutar. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bienvenido. Todo bien. ¿Qué tenés para contarnos? Ahora, viste, bueno, en las últimas horas vimos reflejado el descontento social en algunas movilizaciones o llamados al paro, el paro como de lo hoy. que tuvimos a la mañana. Hay que preguntarse por ahí por qué la gente reacciona frente de esta manera con sus reclamos por sus salarios. Y mirando un poco las cifras del año pasado, se percibe que todo este descontento social puede estar fundado en que los grandes perjudicados durante el último año fueron los trabajadores, ¿no? Que perdieron prácticamente un 10% de su poder de compra y que dentro de este grupo de trabajadores los más perjudicados fueron las clases más bajas. Ajá. Las clases más bajas. Sí. Contrariamente a lo que por ahí pasó durante los primeros años del kirchnerismo, en 2014 la devaluación y la suba de tarifas afectaron muy fuerte a justamente los sectores que tienen una canasta de consumo donde esto pondera más. Vamos a ver algunas placas que tenemos preparadas. Sí, bueno, la inflación por clase Bueno, social, sí, claro. esto obviamente con consultoras privadas, en este caso es de Colatina, impactó más a la clase baja, fue del 39% durante 2014, Sí. y el clase media y clase alta del 38%. Lo curioso del paro de hoy está convocado por el sector mejor retribuido, mejor remunerado de los asalariados, ¿no? Sí, hay que ver en realidad si el sector mejor Digo, los que retribuido reclaman son los por que ganan ganancia. más de 15.000 pesos Sí. por mes. No, yo O digo, sea, más allá de la valoración que uno haga del ingreso, claramente Sí. no es Sí. buena. Un ingreso no. de 15.000 pesos es un ingreso modesto para Sí. una familia. Bueno, el tema es que el gobierno lo que está tratando es de recomponer más a las clases, los ingresos de las clases bajas, por ahí en detrimento de las clases altas. Las clases altas las está postergando porque por ahí el poder de compra que sintieron, la caída del poder de compra que sintieron el año pasado no fue tan fuerte como el de las clases bajas. Bueno, es lo que estás mostrando en Sí. la primera placa. Bueno, ahora estamos viendo la segunda. Sí. Bueno, esto es Pero- cómo recompusieron los ingresos. El año pasado. La baja y la media Claro. aumentaron en 25%. Bueno, Esto incluye a todo, ¿no? O sea, también en planes sociales. Bueno, Ahora, vos fíjate que ¿cómo es se un año en entiende? el que aumentó el precio del dólar. Sí. Las clases que más recompusieron sus ingresos fueron Fueron las las altas, más- ¿no? Digo, los asalariados más altos. O las claro, clases son los altas. asalariados Sí. más altos. Además, un año en el que el gobierno permitió, corregime Ignacio, compras por dólar ahorro Sí. por 3.000 millones de dólares casi, ¿no? Sí, sí. Así ¿Cómo que se eso explica entiende? un poco Lo que de- hablábamos fuera de cámara hace un rato, ¿cómo se entiende que el impacto sea más fuerte en los sectores más vulnerables cuando el gobierno tiene un sistema de control Es el aumento de del precio precios del tan dólar. fuerte? ¿no? Siempre el aumento del precio del Impactan dólar. los alimentos también. Sí, sí. Sí, y en En la la Argentina existe un término técnico que utilizan los economistas que se llama pass-through, que es un término en inglés, pero que es lo que explica el pasaje a precios, ¿no? Del aumento del precio del dólar a
los precios que uno ve en góndola. Y hubo también un impacto en el empleo, porque hubo una caída de puestos laborales y esta caída de los puestos laborales se dio más en los puestos técnicos que en los profesionales, entonces los más perjudicados también volvieron a ser las clases bajas. Y el resultado de ambas cosas, de esta inflación y de este crecimiento de los ingresos por debajo de la inflación, dio una caída del poder adquisitivo de la gente, que fue del 8% para las clases altas, del 9% para la clase media y del 10% para las clases más bajas. Vamos a seguir hablando de esto en Anatomía en un instante. La foto tiene exactamente 10 años, desde el 31 de marzo de 2005. Y ahí se ve a un triunvirato integrado por Hugo Moyano, con el pelo un poco más oscuro, Susana Rueda, una dirigente de Sanidad, y José Luis Lingeri, a quien se conoce en los ambientes gremiales como Mr. Cloro de Obras Sanitarias. Bueno, esa gente estaba reunida ese día porque estaban discutiendo el salario mínimo. ¿De cuánto era el salario mínimo? Habían sido recibidos por Kirchner el día anterior. Había habido, antes de esa reunión, un intercambio entre Moyano y Labaña. Se estaba saliendo del default para esa época, ¿te acordás? Marzo, sí, plena abril, primavera kirchnerista, sí. Kirchner en su mejor momento. Moyano se le había atrevido a Labaña, que había dicho, que había anticipado que se iban a empezar a venir reclamos de carácter populista, eso dijo Labaña, redistribucionistas, y advertía sobre el riesgo de la inflación. El paso del tiempo le dio en parte la razón al Ese año la inflación pasa la barrera de los 10 dígitos. De los 2 dígitos. Perdón, de los 2 dígitos. Sí, del 10%. Del 10%. Del 10%. Exactamente. Decir... Y vos preguntabas por el salario. El salario que se discutía en ese momento, el salario mínimo vital y móvil, era, y déjame que no me equivoque, de 510 pesos, de 450 pesos era, 450. Y se discutía llevarlo a 600. Kirchner lo clavó en 500. Es decir, que aumentó, el salario mínimo aumentó 1000%. 1000%, 10 veces en 10 años. ¿En la inflación cuánto? De 1.300. Un poquito más. Un poquito más. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.